Dime el nombre de un profeta de la Biblia que haya hecho la sanidad de un ciego. Te voy a dar unos segundos para que respondas. Si encontraste alguno, te aseguro 100% que su nombre es Jesús, porque ningún otro profeta u hombre en la tierra pudo hacer un milagro de sanidad de los ojos, sino Jesús. El milagro de sacar a alguien de la oscuridad, de las tinieblas, para que viera la luz, solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y Él es la luz del mundo. Hoy te quiero hablar del sexto milagro que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el cual leemos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En el contexto anterior a este capítulo, Jesús había afirmado de él mismo que él era la luz del mundo. San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el milagro del cual hoy estaremos hablando, que se encuentra en el capítulo 9 de Juan, ilustra de manera perfecta lo que Jesús vino a hacer al mundo. Él vino a ser la luz del mundo. Él vino a mostrar la luz, a sacarnos de las tinieblas para ver su luz admirable. Este pasaje tiene muchas enseñanzas, pero yo quiero compartir contigo solamente 3. Este pasaje nos enseña que Dios no es indiferente ante el sufrimiento del ser humano. El versículo 1 nos narra que Jesús vio a este ciego y cuando vio a esta persona necesitada, lo más natural es que él se detuvo, porque por eso los discípulos tuvieron tiempo para preguntarle con respecto a este ciego. Esto debe de enseñarte de que tenemos un Dios que escucha y que ve la situación que estamos pasando. Y no solamente nos ve y sigue de largo, sino que Él se detiene, nos echa la mano y nos ayuda a salir adelante. Tienes un Dios que te sana, tienes un Dios que te bendice y que te saca adelante de cualquier situación difícil. Tenemos un Dios que ve el sufrimiento de sus hijos. Y si Él ve el sufrimiento y si Él ve los padecimientos que tú estás pasando, lo que te corresponde es creerle y clamarle a ese Dios que ve tu situación y que puedes y tiene el poder para sacarte adelante, para darte la victoria. Hoy, en esta fecha que el mundo entero está sufriendo esta pandemia, que para ninguno de nosotros es algo nuevo, nosotros debemos de creer que tenemos un Dios que está pendiente de los seres humanos. Y nosotros que somos hijos de Dios y tenemos esa fe, no tenemos que parar de clamar para que Dios nos guarde, para que Dios bendiga a las personas que están al frente, a los médicos, que los guarde, que los sane a los que se enferman, porque Él tiene el poder para hacerlo y Él está pendiente de lo que está pasando. Debemos de pedirle a nuestro Dios nosotros de que sane a los que están enfermos, de que dé sabiduría y dé amor a los mandatarios de cada uno de los países, que guarde y bendiga a los médicos del mundo. Tenemos que pedirle a Dios que guarde y bendiga nuestras comunidades, que bendiga nuestras familias, porque tenemos un Dios que ve las necesidades de sus hijos, que ve las necesidades del ser humano. El Señor le dijo a Moisés, cuando su pueblo estaba en Egipto esclavizado,
en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 7. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Este versículo nos enseña a nosotros de que tenemos un Dios que no solamente ve las necesidades, sino que se mueve a misericordia. Él descendió para estar de cerca y así desciende para estar de cerca de nosotros, para ver la situación que estamos pasando, pero también Él escucha el clamor de sus hijos, de su pueblo. Por eso nosotros no debemos de dejar de clamar. Lo otro que encontramos en este pasaje es que ¿cuál es el motivo de las enfermedades? Los discípulos le preguntaron a Jesús con respecto a este hombre ciego, que quién había pecado, si sus padres o este hombre ciego, para que él hubiera nacido así. En el versículo 2, con respecto a este punto, la Biblia nos enseña claramente de que todas las enfermedades son consecuencias del pecado, porque desde que entró el pecado al ser humano, al primer hombre, entró con él la muerte. Dicho de otra manera, todas las enfermedades son consecuencias de la caída del hombre. Y todos los seres humanos somos pecadores, por consiguiente, tenemos esa consecuencia sobre nosotros de la enfermedad. Pero lo precioso de este pasaje es que Jesús sanó a aquel hombre de las consecuencias del pecado. Y todavía más extraordinario, Dios continúa haciendo eso. Dios sigue sanando al mundo y a todo aquel que le pide de toda enfermedad y de toda consecuencia del pecado. Jesús vino a hacer luz al mundo. Jesús vino a dar el ejemplo de una vida santa, pero también vino para sacarnos de las tinieblas y ver su luz admirable. La enfermedad de aquel hombre, esta ceguera, sirvió para que Jesús mostrara su poder, su misericordia y su bondad, su gracia. Jesús lo dijo en el versículo 3. Esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en aquel hombre y fueron manifiestas para nosotros que creemos en Dios. Creemos en que Dios puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Creemos de que Dios puede sacarnos de las tinieblas para ver su luz. Creemos de que Dios puede sanarnos aún de cualquier enfermedad que estemos pasando e inclusive este virus que ahora está atacando al mundo entero. Aprendemos de este pasaje de que Dios en su magnífica gracia puede usar cualquier desgracia para manifestar su gloria, su gracia y su misericordia y su poder. No sé si esto hace algo en tu corazón, pero debería de llenarte de fe, porque si tú estás pasando, si tú estás sufriendo una enfermedad o pasando una tribulación, recuerda que Dios puede usar esa situación para glorificar su nombre y tornar esa gran tormenta en paz y en esperanza, porque Él es especialista en tornar las tormentas en gran paz. Sí, nuestro Dios poderoso siempre puede hacer que su nombre sea glorificado en cualquier circunstancia. Si nosotros le pedimos, le creemos y lo dejamos actuar en nuestra vida. De seguro que habrán muchas más enseñanzas en este pasaje, pero quiero mencionar solamente una más para no hacer largo este video y que lo veas hasta el final. Y la enseñanza es que espiritualmente hablando, Jesús siempre da el primer paso para buscarnos, para sanarnos y para salvarnos. En el versículo 6 leemos: dicho esto, que Jesús escupió en tierra. Nadie le había hecho la petición de que sanara a aquel ciego. De su propia iniciativa, de su propia voluntad, Él quiso obrar en la vida de aquel hombre ciego. Lo mismo pasó con el paralítico de Betesda. ¿Recuerdan? Jesús fue el que le preguntó: ¿quieres ser sano? En Juan capítulo 5, versículo 6. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto para restaurar nuestro cuerpo, pero también para restaurarnos espiritualmente. Jesús dio el primer paso para nuestra restauración espiritual y lo dio en la cruz del Calvario. No fue un paso fácil, fue un paso difícil, pero Él lo quiso dar por amor a ti, por amor a mí, por amor al mundo entero. Él ahora nos está preguntando: ¿quieres ser sano?
La peor enfermedad que tenemos nosotros como seres humanos no son los virus, no es el COVID-19. La peor enfermedad se llama pecado. Pero la buena nueva de este momento es que Jesús es la vacuna para sanar la enfermedad del pecado y cualquier otra enfermedad. Jesús y la fe en Él. Ahora la pregunta es, tú que estás viendo este video, ¿ya eres salvo? ¿Tienes la certeza de que eres salvo? Si tu respuesta es sí, puedes contestar con un amén en algún comentario de este video. Si al escuchar esta pregunta, tu corazón te dicta que no estás seguro de la salvación, debes de saber de que el pecado es una enfermedad. Sí, el pecado es una ceguera espiritual. Pero Jesús hoy te está revelando su luz preciosa para que veas. Y hoy te pregunta, al igual que el paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ver espiritualmente? ¿Quieres ser salvo? Si tu respuesta es sí y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, yo te invito a que hagas la oración que te voy a poner en este video. Y para todos, tenemos que recordar que tenemos un Dios que ve nuestras necesidades y que no solamente ve, sino que también escucha nuestro clamor y que desciende para estar con nosotros.